Bueno, hola, hoy estamos en otra entrevista. Esta vez estamos con el colega Felipe Armstrong, quien también es arqueólogo de la universidad y a la par realizó estudios de máster y doctorado en UCL en Londres y actualmente es académico de la Universidad Alberto Hurtado. Felipe ha desarrollado toda una línea de investigación sobre arte en general, incluyendo arte rupestre, en relación al tema de las corporalidades. Y bueno, la idea es hablar con él sobre este tema, así que partimos agradeciendo a Felipe por su tiempo y su buena disposición para estar aquí con nosotros. Felipe, entonces, en ese contexto comenté, tú nos podrías comentar un poco, en el fondo, cuál ha sido tu acercamiento al problema del cuerpo, ¿no? En el arte, en términos como tu problema de investigación teórico y cómo has desarrollado, qué herramientas metodológicas has desarrollado para abordar esa temática. Bueno, gracias por la invitación. Que entrete poder estar acá. Eh, el cuerpo, llegué al cuerpo como una cosa medio tangencial, la verdad, porque originalmente bueno, mi interés siempre fue el arte y trabajé contigo mucho rato en el arte rupestre. Y en esa lógica, cuando me fui a estudiar afuera, vi la posibilidad de meterme a un proyecto de investigación en Rapa Nui. Y en ese contexto me empecé a investigar sobre el arte Rapa Nui y originalmente tenía el interés de estudiar el arte Rapa Nui como un conjunto, ¿cierto? Y en ese proceso previo a una investigación me di cuenta que el arte Rapa Nui tenía muchas, lo que en ese yo momento entendía como representaciones del cuerpo humano. Y dije, bueno, aquí hay algo que está pasando en esta sociedad que el cuerpo humano se está usando como un prototipo para la producción de arte. Y de ahí me empecé a meter en el tema del cuerpo. Entonces no fue un interés inicial que yo tuviera en el cuerpo, sino más bien nació de los datos, un Ujú. poco inductivo esta lógica, ¿sí? Y entonces empecé a leer harto sobre teoría bueno, de arqueología, antropología del cuerpo sobre todo, para pensar que los cuerpos humanos en primer lugar, pero en general los cuerpos como construcción cultural, son justamente construcciones culturales y sociales y su expresión en el arte tiene que ver con cómo las comunidades organizan su mundo y organizan y entienden lo que es un cuerpo y una persona. Luego entonces de este como panorama general teórico en el que me metí, tuve que empezar a bajarlo en términos metodológicos y para eso, bueno, en particular yo estaba estudiando en ese rato las figurillas de madera de Rapa Nui, en general todos los objetos que tuviesen algún rasgo antropomórfico, que puede ser desde los moai, las figurillas y otros artefactos. Y entonces tuve que desarrollar una metodología para investigar eso. Y lo que decidí fue ver cuáles eran los componentes de los cuerpos. Y para eso hice una especie de tipología, o más bien, más que una tipología, un análisis de las variables. Y entre las variables que consideré eran básicamente las partes de un cuerpo humano. Está presente las piernas, tiene brazos, tiene ojos, tiene nariz, etc. Y las características de estos atributos. Y a partir de eso, muchos de esos objetos que yo llamaba antropomorfos, me dieron cuenta que eran solo antropomorfos, es decir, tenían atributos humanos y atributos animales. Y a partir de eso, entonces, fui generando una serie de relaciones entre los atributos humanos y los zoomorfos. Y a partir de eso se generó una serie de categorías bastante interesantes, que iban mucho más allá de las propuestas originales sobre el arte Rapa Nui, que distinguía, no sé, 5 categorías de objetos, por ejemplo. Y con esta investigación, que partía sin una a priori, sin unas categorías previas, me di cuenta que en la verdad esas categorías no funcionaban, eran bastante reduccionistas, y que la verdad es que el arte antropomorfo Rapa Nui es tremendamente diverso y nos habla de una construcción del cuerpo súper compleja que había entonces que hincarle el diente. Entonces por ahí fue que entré. Oye, Felipe, entonces en ese contexto lo que hiciste tú fue tomar lo que eran estos cuerpos completos, en este caso, como tú decías, en figurilla, y metodológicamente como los descompusiste en secciones, ¿no? Y fuiste describiendo cada una de las secciones, en el fondo, brazos, si era humano, o era animal, qué tipo de animal, cosas por el estilo, ¿no?
Sí, es algo no muy distinto a lo que hacen otros colegas como les decía al principio, yo me metí al tema del arte a través de arte rupestre. Y es lo que se hace en arte rupestre cuando uno identifica, no sé, por ejemplo, las unidades mínimas, ¿cierto? Y cómo esas unidades mínimas se van ordenando en un panel o en un motivo. Un poco seguí una lógica muy similar, pero en este caso eran figurillas en 3D, digamos. Y en ese contexto, y ahí haciendo como un primer giro hacia el mismo arte rupestre, ¿tú cómo pensarías que se podría trabajar esta idea de los cuerpos, ¿no? A través del arte rupestre, como moviendo tu metodología de un tipo de soporte a otro. ¿En qué te fijarías? Por ejemplo, tú que conocías aparte bien los contextos del norte chico, ¿no? Donde hay como estas representaciones humanas, ¿con qué te fijarías para hacer esas discusiones? ¿Mm? Sí, creo, a mí me funcionó súper bien la estrategia de ir sin a prioris. Entonces, simplemente ir explorando en la medida en que iba revisando distintos objetos, cuáles eran los atributos que aparecían. Ujú. Y luego de eso, generar categorías. Entonces, me imagino que en el arte rupestre uno perfectamente podría hacer algo similar, e identificar cualquier motivo que tenga ciertos atributos antropomorfos o que uno pudiese identificar como antropomorfo y ir describiendo esas variables y luego ver cómo esas variables en un conjunto más amplio se van comportando. Ujú. Ahora, lo que habría que hacer para el caso del arte rupestre es anclarlo desde una mirada del espacio, que es un atributo que yo no consideré en mi trabajo con los cuerpos en Rapa Nui, salvo el caso de los Moai, que son monumentos que están ahí en un espacio fijo, digamos. Eh, entonces creo que ahí también habría que hacer un cruce no solo con las variables iconográficas, por así decirlo, de los diseños, sino que también con las cualidades de la piedra, los tamaños, la ubicación, el emplazamiento, etcétera. Ujú. Pero sí, me parece que es súper aplicable. Una cosa que tú dijiste que si bien tu enfoque había sido medio inductivo, venía teóricamente orientado, ¿no? Que era con esta noción del cuerpo, porque, y creo que tú hay algo como bien interesante que dijiste, ¿no? Que a veces nosotros pensamos en arqueología que hay temas que son difíciles de abordar porque no sabemos cómo abordarlos, ¿no? Y uno podría Mm. decir, pucha, una tipología siempre se han hecho en arqueología, ¿no? Por habláis tú del antropomorfo rupestre, podemos ver si tienen piernas, brazos, si tienen tocados, no tocados, en qué posición están las personas, los tamaños de los cuerpos, etcétera, ¿no? Y claro, tradicionalmente eso lo hemos simplemente discutido en relación a una tipología, ¿no? A una tipología asumiendo un valor como histórico-cultural. Estos son más antiguos, estos son más nuevos, o una evolución del arte, ¿no? Pues sin embargo, tú aquí te paráis desde otro punto de vista, ¿no? Otro punto teórico, que es decir, bueno, eso que alguien podría interpretar como una cosa meramente histórico-cultural, yo lo interpreto como distintas formas de generar cuerpos, ¿no? ¿Mm? En el Sí. fondo, Sí. dale. ¿No? Sí. Termino. Sí. Creo que como bien relevante eso que estáis comentando tú, de cómo hay preguntas que son complejas, pero que podemos abordar con procedimientos que son propios de la arqueología y como bastante tradicionales, ¿no? Claro, lo que pasa es que la tipología per se no sirve de nada. Las tipologías son herramientas analíticas y que va a depender del marco teórico, el marco conceptual con el que uno las quiera no solo entender, sino que también producir. Porque lo mismo, en la misma pega que hice yo con los mismos objetos, alguien podría venir a hacer otra tipología a partir de otras variables y saldría otra cosa. Entonces las tipologías me parece que son útiles solo si somos suficientemente claros de por qué la estamos usando, para qué la estamos usando y cuáles son las variables que las diseñan. ¿Sí? Porque si no, o sea, tenemos que ser explícitos, eso me parece importante. ¿Para qué la estamos usando? ¿Cómo la estamos usando? Y a partir de qué se genera. Ujú. Entonces, uno podría usar una tipología para hacer una historia cultural, ¿no? Perfecto. Pero no era mi interés. No era mi interés porque en términos teóricos no me interesa tanto, pero también por la realidad de la isla. Del contexto en el que yo estaba estudiando, es un espacio que se pobló en un periodo determinado, que tuvo una historia bastante corta, o una prehistoria, o un momento previo al contacto europeo bastante corta, donde la verdad es que esas secuencias son súper complejas de evaluar arqueológicamente. Pero, a propósito de eso que decís de los métodos propiamente de la arqueología, algo de lo que me di cuenta fue que, bueno,
me imagino que todos saben que Rapa Nui tiene una rica historia oral, mucha etnografía. Yo lo que hice fue salirme de ahí y tratar de abordar estos objetos puramente desde una mirada material. Y creo que eso fue bien enriquecedor porque me obligó a quitarme ciertos prejuicios que podía tener respecto del arte Rapa Nui y de la sociedad Rapa Nui pre-contacto. Entonces lo vi simplemente como ya, cómo se comportan estos objetos en términos materiales, y ahí viendo desde, como les decía, los atributos particulares, estos elementos mínimos, pero también sus dimensiones, su materialidad, sus cualidades de tacto, considerando varios elementos y a partir de eso generar ciertas categorías. No, no utilizar la etnografía como un paraguas previo. Y creo que eso fue súper enriquecedor. No, seguramente usando la etnografía uno cierra como un círculo, ¿no? Como que vaya a ver lo mismo que te está diciendo la etnografía, ¿no? Hay como poder Súper creativo ahí. distinto sacarse los anteojos si uno parte de una mirada etnográfica. A mí me parece más interesante hacer la pega arqueológica y luego ir a la etnografía y ver cómo se relaciona, porque aparte creo que son dos instancias de conocimiento súper distintas. No por eso una invalida a la otra. Tampoco necesariamente son complementarias, sino que son diferentes. En el caso de Rapa Nui en particular, la comunidad Rapa Nui tiene una serie de creencias y tiene una serie de discursos respecto de su propia historia que no son comparables con lo que yo podría ver desde la materialidad. No le quitan ni le pone ni al discurso Rapa Nui ni al discurso arqueológico. Son dos ámbitos separados. Y en esa lógica entonces creo que un acercamiento material al arte es súper interesante, porque nos da estas nociones no discursivas, que creo que el arte tiene ese potencial, que va más allá del lenguaje, va más allá de los mensajes que se puede dar, sino que está esta cosa como de cómo se hace, por qué se hace, dónde se emplaza el arte, que muchas veces si uno entrevista a la gente probablemente te van a decir cosas muy distintas entre uno y otro, o no sé, me parece que son dos niveles discursivos diferentes. Es súper importante lo que tú acabas de decir, porque también si uno mira la historia de la investigación del arte rupestre, uno encuentra que está muy marcada por la etnografía, ¿no? Muy marcada porque la comunidad dijo tal cosa, o existe tal mito, o existe tal cosa, y se aplica a veces sistemáticamente, a veces asistemáticamente al arte rupestre, ¿no? Entonces, como que el arte llega a ser simplemente un repositorio del mundo hablado de la gente, siendo, y de su simbolismo, su mundo simbólico, ¿no? Siendo que al final es mucho más que eso el arte, genera cosas y aparte como esa imposición etnográfica borra la historia también, ¿no? Como que no le entrega historicidad al arte. Sí, sí. A mí lo que más me interesa siempre del arte es esta capacidad que tiene el arte de ser como polivalente, que funciona a distintos niveles, desde un nivel discursivo, de que uno explica una obra de arte, un objeto artístico, lo que sea, pero tiene otras cosas que no se dicen, no se pueden decir. El arte comunica de una forma no verbal y que si nos fuéramos solo a la etnografía nos quedamos solo con lo verbal o con lo oral. En cambio, si hacemos una mirada arqueológica, material, vamos a ver otras cosas que también son tremendamente relevantes para la organización social, política, para cómo las distintas comunidades organizan su mundo, su espacio, que muchas veces no son posibles de ser explicadas verbalmente. Exactamente. Oye, Felipe, y otra cosa que nace también tanto lo que tú dijiste como de tu experiencia laboral y de tu experiencia de investigación, nos puedes contar un poco, es que, claro, a veces nosotros nos centramos en estudiar el arte y decimos, ya, voy a estudiar el arte rupestre, otra gente dice, voy a estudiar la cerámica, voy a estudiar, no sé, los textiles, pero a partir de lo que tú has comentado, de la importancia como la materialidad, ¿no? Y de tu experiencia de investigación donde tú te moviste por cuerpo en distintos soportes, ¿no? ¿Cómo es tú la relevancia de, en el fondo, romper esas casillas de, no, yo estudio el arte rupestre, no, yo estudio la cerámica en términos de arte, y de jugar con como las distintas visualidades de los soportes materiales, pero a la par también cuál es como para ti la relevancia del soporte material? No es lo mismo representar una persona en arte rupestre que representar una persona en cerámica, etcétera, no sé, por tu misma caso de experiencia, ¿no? Sí, pues a mí me parece fundamental
salirse de eso como nicho, de esa hiperespecialización que muchas veces pasa en la arqueología. Que la gente que estudia cerámica se dedica a analizar la iconografía cerámica, los que trabajan en arte rupestre y el arte rupestre. Y en el fondo, cuando uno trabaja con un conjunto, o sea, con una determinada comunidad o sociedad, como queramos llamarlo, los distintos elementos de la cultura visual funcionan de forma orgánica, ¿no? Y hay posiblemente intertextualidad o citas entre uno y otro, que si uno se queda solo con un ámbito, está como cercenando todo lo otro y al mismo tiempo te evita o te hace más difícil llegar a una interpretación significativa de esa cultura visual. En el caso de lo que hice yo en Rapa Nui, claro, yo vi objetos antropomorfos de distintas materialidades, en madera, en hueso, en piedra, y sería, creo que no hay mucho más, pero a distintas escalas también. Entonces, por ejemplo, me llamó mucho la atención al principio de mi investigación el que nadie hubiese cruzado los moai con las figurillas de madera. Cuando para mí son todos cuerpos. Pero en la lógica esta como de hiperespecialización, había gente que se había especializado en los moai y gente que se había especializado en figurillas de madera, como que fueran dos realidades completamente distintas. Pero mi argumento siempre fue que estos distintos objetos, de distintas escalas y distintas materialidades, efectivamente funcionaron en conjunto. Y por lo tanto no podemos entender una sin la otra. Y ahí lo que intenté hacer fue abordar el cuerpo humano como contexto. El contexto era el cuerpo, independiente de su materialidad, su escala, etc. Y ver cómo ese cuerpo, cómo los cuerpos se iban materializando en distintas materialidades. Y como decís tú, claro, cada materialidad le otorga ciertas cualidades a esos cuerpos. No es lo mismo hacer un cuerpo en madera que hacer uno en piedra, que hacer uno grande, que hacer uno en arte rupestre, porque genera distintas relaciones sociales. Y Y lo que su tú, producción implica distintas relaciones sociales. y lo que tú decías también, que como los contextos son distintos, ¿no? Es distinto un cuerpo en una figurilla, una tableta que circula, que se puede tomar en la mano, etcétera, que un muay, ¿no? Que no circula, que está anclado en un lugar del espacio, etcétera. Es como hay un juego, ¿no? Mm. Y, no sé, por ejemplo, algo interesante que vi en ese trabajo fue que nosotros tenemos esta idea de la piedra como algo que dura, ¿cierto? Como hablando de la materialidad. Entonces uno se imagina que un moai tiene esta cosa permanente, una cosa bien monumental, que podríamos decir bien occidental también, versus la madera como un material que no perdura. Que de hecho siempre nos quejamos en la arqueología que perdemos mucha información porque no aparecen los cestos, la madera. Pero en el caso de Rapa Nui, lo que yo vi fue lo contrario. Las piedras estaban todo el rato siendo transformadas. Los moai se rompían y se metían dentro de los ajú, que son las plataformas donde están los moai, se desarman, se vuelven a armar. Las casas que tenían sus plataformas, que son de la base de piedra, también se desarman para armar otras casas. Entonces hay una transformación constante de la piedra versus la madera que era curada, en el sentido de que se conservaba en las casas de las personas, estas figurillas, bien envueltas, bien protegidas. Entonces la madera, al contrario de lo que pensaría, es lo más estático en el mundo Rapa Nui versus las piedras, que es una cuestión que se están moviendo por todo. Aparte, bueno, si pensamos que los moai los hacen todos en un lugar y luego se mueven hacia la isla, ya es como el epítome de esta cosa de la piedra móvil y dinámica. Entonces, también eso me hizo pensar harto en cómo uno le otorga ciertas cualidades a los materiales y cómo esas cualidades son, en parte de los materiales, sí, pero también son construcciones culturales. Claro, y aquí con esta forma de análisis tuyo, en el fondo, que es bien, por un lado, que excede a los cuerpos, ¿no? Que también es material y ver en el fondo cuáles son los, no asumir por defecto que un material es mejor que otro, más duradero, sino sus contextos, es como uno va viendo realmente los juegos que va teniendo el arte en sus determinados contextos particulares, ¿no? Claro, por ejemplo, las figurillas de madera tienen una cualidad táctil súper clara. De hecho, estaban hechas para ser agarrados con la mano. Y uno las ve y están brillantes porque de tanto haber sido tocadas. Claramente es una relación distinta y provoca efectos en las personas distintos a un Moai que está todo el día parado ahí mirando de todo lo que hiciste. Son consecuencias y va generando, creo yo,
formas de experienciar el mundo muy distintas. Exactamente, exactamente. Y por eso también, como si tú, la relevancia de no encajonarse en un solo tipo de registro material visual, ¿no? Sino que entender las distintas experiencias que generan los distintos artes en su contexto histórico. ¿Mm? Sí. Además que yo creo que la arqueología es esencialmente comparativa. Mm. Entonces uno siempre está comparando cosas, o algo con otra cosa. Y creo que de nuevo hay que ser explícito en esas comparaciones. Súper. Bueno, agradecemos a Felipe por esta interesante cápsula sobre cuerpos, materialidades y bueno, muchas gracias Felipe y nada, pues nos veremos ahí con la gente en otra cápsula. Ya, pues Gracias. espero haber sido suficientemente claro. Sí.